Bueno, muy buenos días para la Comisión Nacional de Ética y Valores de Costa Rica y para la Comisión Institucional de Ética de la Universidad Estatal a Distancia. Es un gusto presentarles la videoconferencia que estamos por iniciar, el cual nos acompañará el expositor, precisamente, don Manuel Villoria Mendieta. Nos trae un tema bastante interesante para el sector público, denominado la toma de decisiones ante los dilemas éticos en el servicio público. Esta conferencia se realiza en el marco de la Semana Nacional de Ética y Valores. Este año celebramos 22 años de realizar esta actividad de forma consecutiva. Es bastante importante y destacable que realmente hayamos logrado en estos momentos que estamos viviendo continuar con este proceso. Entonces agradecemos por supuesto a la Universidad Estatal a Distancia por el espacio, por el apoyo que se ha dado al Sistema Nacional, a don Manuel Villoria por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy en esta presentación, y por supuesto a todas y todos ustedes por el interés que tienen en acompañarnos. Muchas gracias de parte de estas organizaciones. Mi nombre es Juan Carlos Seviani Serrano, soy el presidente del Sistema Nacional de Ética y Valores y les agradezco en nombre de la Junta Directiva por este espacio y por supuesto esperamos que sea de mucho provecho el tema que traemos hoy a discusión. A continuación, el compañero Rafael León de la Comisión de Ética del Poder Judicial nos hará una exposición del currículum del profesor que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, y a don Manuel, buenas tardes, que nos acompaña desde España. Tengo el gusto de presentarles al doctor Manuel Villoria, quien es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza. Además es director del Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y del Máster en Gestión de la Seguridad, Crisis y Emergencias, doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho y licenciado en Filología. Fue becario Fulbright en Estados Unidos, donde estudió el Master in Public Affairs de la Indiana University. Es autor de más de 200 publicaciones entre libros y artículos sobre administración pública y ética administrativa. Ha ocupado diferentes puestos en la administración pública española, como el de secretario general técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid. Hasta la desaparición del organismo, ha sido miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios. Es miembro del Consejo Científico del organismo internacional CLAD, presidente del Comité de Ética del Comité Olímpico Español y de la sección de Ética de la Real Federación Española de Fútbol, secretario de la Comisión de Seguimiento del Código Ético de la UGT y miembro del Comité de Ética del Ayuntamiento de Bilbao, cofundador y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, capítulo español, y fue presidente también de la asociación Más Democracia, miembro del Research Committee 20 de la Asociación Mundial de Ciencia Política, profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, consultor para la OCDE, el BID, la Unión Europea, y ha participado en diversas comisiones de estudio y reforma de la administración en España y América Latina. Sin más, les presento a don Manuel Villoria. Adelante. Muy buenas. Encantado de estar aquí con todos y todas ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes estas reflexiones. Voy a empezar sin más dilación a presentarles, a compartir con ustedes una presentación que creo que se ve aquí. El tema fundamental de mi intervención es el de dilemas éticos en el servicio público, intentando buscar una metodología para ayudarnos en la toma de decisiones ante dilemas éticos. En consecuencia, lo que estamos haciendo en esta presentación es intentar dar un conocimiento, un conjunto de herramientas para la acción, de tal manera que cuando los servidores públicos tienen que tomar decisiones públicas, decisiones complicadas, pues tengan un instrumento que les ayude en ese camino, ¿no?
Bien, dicho esto, una pequeña introducción al concepto de ética. Bueno, para empezar, ustedes saben que moral y ética son dos palabras que están íntimamente relacionadas. Tanto una tiene origen griego, otra origen latino. Ambas hablan de una costumbre, de una forma de hacer las cosas e incluso de una forma de ser. Ambas se refieren a lo mismo. No obstante, podríamos distinguir la definición de moral de la de ética, aunque luego en el texto, en la conferencia, no voy no voy a distinguirlas y puede que las utilice de forma muy homogénea. Bien, lo cierto es que moral se refiere al conjunto de concepciones e intuiciones de las que nos valemos los seres humanos para definir lo que está bien y lo que está mal, lo que podemos hacer y lo que debemos evitar, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos toda una serie de ideas que nos han transmitido nuestros padres, que nos han transmitido en la escuela, en las que nos hemos socializado sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no. Pero también tenemos intuiciones, tenemos un conocimiento no racional sobre lo que está bien y lo que está mal, probablemente vinculado a sentimientos, como diría Hume, sentimientos que cuando observamos algo encomiable nos lleva al orgullo y cuando vemos algo reprobable nos lleva al desprecio, ¿no? Probablemente, de acuerdo con investigaciones actuales sobre el desarrollo de nuestras competencias éticas y sobre el propio desarrollo en los animales de ciertos comportamientos o ciertas actitudes prosociales, lo cierto es que estas intuiciones probablemente tengan que ver con un dispositivo genético que está ahí, que no siempre opera, pero que nos permite de alguna forma entender que hay ciertos comportamientos como los cooperativos, como la empatía, como la reciprocidad, como evitar la injusticia, pues que ciertos tipos de comportamientos ayudan a la supervivencia, ayudan a que las personas y en general los seres humanos y las comunidades funcionen mejor y que por eso todos de alguna forma sabemos ya intuitivamente que cooperar es mejor que no cooperar o que destruir, que cuando alguien te hace un favor tienes que devolvérselo, que hay que evitar situaciones de injusticia claras y extremas, etc., ¿no? En consecuencia, en el ámbito de lo moral hay un elemento conceptual, pero también hay ciertos elementos intuitivos que probablemente tienen que ver con el desarrollo en nuestro cerebro de ciertas actitudes, de ciertos comportamientos prosociales, porque son los que nos han permitido la supervivencia. La ética se referiría desde esta perspectiva a una disciplina que consiste en una actividad intelectual, ¿verdad?, con la que tratamos de examinar esa moral existente, esos estándares morales existentes para ver si son razonables o no, si se fundan o no en buenas razones. En última instancia, la ética implica revisar la moral existente desde una perspectiva intelectualmente más exigente, desde una concepción lógica y desde unos requisitos lógicos mucho más elevados. En la práctica, repito, lo vamos a usar indistintamente. Es cierto que muchas veces se confunde también la ética y la moral, ¿no? En este sentido, con el derecho creo que cualquiera de los que estamos aquí sabemos que no es lo mismo la ética y el derecho. Puede que en gran medida en un mundo ideal los dos tengan una relación íntima, de tal manera que el derecho sería la expresión jurídica, ¿verdad?, de la moral existente, pero muchas veces eso no es así. Sabemos que muchas leyes son fruto de pactos o acuerdos partidistas, muchas están capturadas por grupos de interés, etcétera, ¿no? En todo caso, repito, las normas éticas tienen un componente interno,
están basadas en nuestra conciencia, nuestras concepciones de lo que está bien y de lo que está mal. Si las incumplimos, lo que surge es la culpa. Las normas jurídicas son externas y además, si se incumplen, hay una posibilidad, ¿verdad?, de obligación externa, de represión externa, de coacción externa. Bien, dicho esto, hay tres grandes teorías éticas en Occidente que voy a repasar a una enorme velocidad, pero ya verán por qué, porque las necesito para luego, cuando les dé el modelo de toma de decisiones, las tres van a ser necesarias. Las tres son parte del modelo que nosotros vamos a ver posteriormente. En primer lugar, y perdonen la rapidez con la que voy a ver teorías que exigirían cada una de ellas cursos de más de un año, vamos a empezar con la deontología, que es en gran medida la teoría ética que en Occidente ha tenido mayor desarrollo a lo largo de toda la vida de Occidente, ¿no? Sobre todo a partir del cristianismo, ¿no? De alguna manera la deontología, ya en su versión ilustrada en Kant, ¿no?, parte de lo siguiente. En primer lugar, parte de la racionalidad del ser humano. El ser humano es un ser que tiene una característica que le diferencia del resto de seres, y es que es un ser racional, que puede pensar, que puede reflexionar y que además tiene algo importantísimo, ¿no?, y es que puede elegir, tiene libertad para elegir entre el bien y el mal. Entonces, el ser humano tiene que preguntarse ante esa libertad, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y lo que debo hacer lo puedo definir a través de la razón en unos principios, en unas máximas, en unas reglas que si las elijo bien, luego debo seguirlas, luego debo ser coherente con ellas, ¿no? La clave fundamental en Kant es que estas reglas que hemos extraído a través de la razón de nuestra conciencia, esas reglas, esa razón práctica que hemos generado, ¿verdad?, esos principios que hemos elaborado para definir lo que está bien y lo que está mal, lo que podemos hacer y lo que no, esos principios es muy importante que sean universalizables y generalizables. Si son válidos solo para mí, no sirven desde una perspectiva ética. Desde una perspectiva estética yo puedo seguir un criterio, me gusta esto, no me gusta esto y esto es válido para mí y es válido estéticamente para mí. Desde una perspectiva ética solo valen aquellas máximas, aquellos principios que sean generalizables, en última instancia, principios en los que todos podríamos estar de acuerdo o que nadie podría razonablemente rechazar, ¿verdad? Entonces, racionalidad, universalismo. Tercera regla, no consecuencialismo. Las reglas, una vez que las definimos, una vez que nosotros somos conscientes de nuestro deber como ser humanos de seguir aquellas reglas que nuestra conciencia que nuestra razón, perdón, nos genera, una vez que somos conscientes de ello, somos conscientes de nuestro deber, lo que tenemos que hacer es seguir las reglas por deber, porque sí, porque son racionales, porque yo como ser humano las he elaborado racionalmente, porque son válidas universalmente y yo tengo que seguirlas independientemente de las consecuencias. Entonces, la ética kantiana es no consecuencialista. Si fuera consecuencialista, entonces estaríamos en otro tipo de ética que es la que veremos después, que la utilitarista. No consecuencialista quiere decir que no pienses en las consecuencias. Si el principio está claro y tú actúas de acuerdo con el principio, está bien, ¿no? Esto lleva a situaciones que el propio Kant nos sitúa como paradigmáticas o como contradictorias, como dilemas complejos, pero que él entiende que tiene una forma fácil de resolverse, que es siendo coherente con las máximas. El ejemplo es, si yo tengo escondido en mi casa a alguien a quien un asesino busca, llega el asesino, llama a la puerta de mi casa y dice, está aquí esta persona, yo no podría mentir,
Otra cosa es que me calle, pero no podría mentir. Entonces no puedo mentir ni siquiera para salvar la vida, ni siquiera para un bien superior, porque los principios éticos, si yo establezco como un principio ético buscar y decir la verdad, no puede estar sometido a consecuencias. No puedo decir la verdad ahora, mañana no, depende, todo depende de las consecuencias, todo depende de las circunstancias y de las consecuencias. No, la ética kantiana no es consecuencialista, ¿no? Consecuencia, hay que rechazar, como decía, principios que nos sirvan para una pluralidad de agentes, pero cuando tenemos esas máximas, ahí está el imperativo categórico. Imperativo categórico quiere decir que no hay ningún principio por encima de este, no hay nada, ningún imperativo al que sirva este, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, voy a hacer ejercicio. ¿Y por qué quieres hacer ejercicio? ¿Por qué es bueno hacer ejercicio? Digo, por mi salud. Entonces ese no es un imperativo categórico. Hacer ejercicio es un imperativo hipotético. El imperativo categórico implica que no hay ninguna razón por encima para cumplirlo. Lo cumplo por deber, porque es la máxima que debo seguir. Entonces debo obrar de tal manera que las máximas en que fundamento mis conductas puedan convertirse en ley universal. Y si las he definido, debo ser coherente con ellas. De ello se deriva algo muy importante en la ética kantiana y en toda la ética de Occidente, que es lo siguiente. Si yo soy racional, si yo puedo elegir principios de conducta máximas, cualquier otro ser humano también puede hacerlo. Somos seres humanos, cualquier ser humano puede hacerlo. En consecuencia, yo tengo que tratar a todo ser humano como un fin, no como un medio. No puedo instrumentalizarlo, no puedo usarlo para mi propio beneficio, engañarlo, manipularlo, esclavizarlo. Cada ser humano es un fin y no un medio. Tiene dignidad en sí mismo. Tiene esa libertad que le permite elegir y tiene por ello esa dignidad que hace que yo tenga el deber de tratarle como un fin y no como un medio. Si esta persona en consecuencia es digna y tiene que ser tratada como un fin, cada uno de nosotros en ese sentido también debemos ser autolegisladores y legisladores colectivos. No puede haber normas que se nos impongan, normas que se nos impongan sin que nosotros podamos participar en su toma de decisiones, ¿no? Somos legisladores y al mismo tiempo estamos sujetos a la ley. No hay más libertad que la de seguir las leyes cuando las leyes las hemos elegido nosotros. Ser autónomo es obrar moralmente, ¿no? Y finalmente esto tiene una implicación política, que es una constitución de tipo republicano, una democracia en la cual el respeto a la autonomía, a la libertad, a la dignidad del ser humano es la clave, ¿no? Bueno, esta es la famosa teoría kantiana. Si todo el mundo siguiera estos principios, tendríamos eso que él llamaba la paz perpetua, ¿verdad? Bien, obviamente hay críticas. La crítica fundamental, obviamente, en Kant está, por una parte, en la idea de la universalidad, el universalismo, y la otra en el no consecuencialismo, ¿no? Obviamente en el universalismo la gran cuestión es, oiga, ¿cómo sé yo que esa norma que he elaborado en mi cabeza, ¿no? Con mucho esfuerzo, es universalizable? Entonces algunos dicen que la fórmula para ello es un mecanismo mental, un juego mental por virtud de la cual yo me sitúo en la piel de cualquier otro ser humano y veo si esa norma yo podría aceptarla si fuera ese otro ser humano. Aún así, algunos como Scanlon dicen que es muy difícil que pueda existir acuerdo universal, y lo que dice es que puede haber reglas en las que haya gente que no está de acuerdo y que sean universales y generalizables si estas personas no aportan razones suficientes para rechazarlas. Entonces, nuestros juicios sobre lo correcto y lo incorrecto
Son juicios sobre lo que estaría permitido por esa serie de principios que no podrían ser rechazados razonablemente por nadie que quiera evidentemente convivir, por nadie que quiera evidentemente generar juicios comunes de conducta. Bueno, esta es la teoría deontológica. Frente a ella está el utilitarismo. Y el utilitarismo tiene una visión, como ustedes saben, también bastante diferente, porque el utilitarismo es esencialmente consecuencialista. Parte de un hecho, la idea de que el ser humano busca el placer, el bienestar, huye del dolor y en consecuencia el placer en sí, el bienestar es positivo, el dolor es negativo. Buscar mi placer, buscar mi bienestar, huir del dolor es natural en todo ser humano. Ahora bien, no puedo fundar mi ética solamente en buscar mi placer, en sentido hedonista, ¿no? Sino que debo fundar mi ética en la idea de que mi placer se consigue, mi bienestar se consigue cuando los demás también lo consiguen. De ahí que la regla más importante, ¿no? Que surge del utilitarismo es que todos tenemos que buscar el mayor bien para el mayor número. Nuestra regla fundamental de comportamiento debe ser esta: busque usted el mayor bien para el mayor número, ¿no? La mejor sociedad, aquella en la que todas las personas o en la inmensa mayoría fueran más felices y sufrieran menos. El mejor gobierno, aquel que consigue a través de sus políticas públicas el mayor bienestar, la mayor felicidad para el mayor número. Bien, esto nos plantea algunas dudas. Una primera es la de qué es la felicidad, cómo medirla. No es tan sencillo de definir. Para Kant, obviamente, la felicidad es algo interior, propio de cada uno, que cada uno busca a su manera. Para los utilitaristas, la felicidad es algo que puede de alguna forma materializarse, controlarse, identificarse y que debe de alguna forma ser guía de nuestra conducta para nosotros y para los demás, ¿no? Entonces, bueno, ya Bentham estableció toda una serie de reglas casi matemáticas para cómo medir la felicidad en intensidad, en duración, etcétera, ¿no? Y entonces, para tomar decisiones hay que ver quién se beneficia y cuánto, y quién está perjudicado y cuánto, y buscar ese mayor bien para el mayor número. El mismo Stuart Mill, ¿no? También lo define, aun cuando en Stuart Mill hay una concepción más compleja de la felicidad, en el sentido de que la felicidad, ¿verdad?, no es solo ese placer cerrado, propio, como él decía, de un buen cerdo, ¿no? Un buen cerdo puede tener un gran bienestar, pero el ser humano encuentra el bienestar en actividades mucho más complejas y en consecuencia deberíamos buscar ese conjunto de actividades mucho más complejas que realmente nos acerquen a la felicidad, de tal manera que es mejor, incluso dice él, ser una persona insatisfecha porque no alcanza esos objetivos morales, esos objetivos estéticos, esos objetivos de belleza o intelectuales que quiere conseguir, es mejor ser una persona insatisfecha que un cerdo satisfecho, ¿no? Bueno, la felicidad hoy en día, además, a través de la economía de la felicidad y de la psicología, se ha empezado a medir con encuestas, con monitoreo cerebral, y hay de alguna forma avances en ese sentido. ¿Qué es lo que hace más feliz a la gente en el mundo normalmente? Pues lo que hace más feliz a la gente no es el dinero, sino tener medios suficientes para vivir, pero al mismo tiempo tener una gente que te quiera, estar socialmente integrado, tener una familia a la que quieras y que te quiera, tener una serie de un trabajo que te guste, etc. Está hoy en día en economía de la felicidad, hay bastantes estudios basados en esto, monitoreo cerebral, en encuestas que nos acercan a lo que, según los utilitaristas, sería objetivamente felicidad. Y una vez que se define, pues
lo lógico es que los gobiernos nos acerquen a esa felicidad, a que la gente tenga unos ingresos suficientes para vivir, que tenga trabajo, que tenga la posibilidad de tiempo libre para poder disfrutarlo con su familia y con sus hijos, en fin, toda una serie de criterios. El último problema fundamental del utilitarismo es hay que conseguir la mayor felicidad para el mayor número, pero ¿y los que tienen que sufrir las consecuencias de esa felicidad del mayor número? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar a la minoría? Bueno, pues ahí hay ahora mismo con la COVID, es uno de los temas que está de moda, ¿no? En el debate intelectual y en el debate de los propios médicos, ¿no? O en el debate entre economía y salud, ¿no? Es decir, hasta qué punto puedo dejar que haya gente que muera siempre y cuando la economía del país por lo menos se sostenga, ¿no? ¿Cuál es el límite de muertos que puedo aceptar a cambio de que la economía del país funcione? Bueno, son decisiones que se están tomando, están ahí, ¿no? Y es muy difícil de resolver, porque es cierto que muchos están diciendo que hay gente que tiene enfermedades terminales y que cuestan muchísimo al Estado y que además no generan enorme sufrimiento a sus familiares, que tienen que cuidarlos situaciones muy difíciles durante mucho tiempo, y la gran cuestión muchas veces es por qué no dejamos que mueran, o por qué no les auxiliamos a que pasen al otro mundo, ¿no? Bueno, esto es uno de los grandes problemas del utilitarismo, hasta dónde llegamos en el sacrificio de la minoría. En ese sentido, Stuart Mill estableció un criterio que casi sitúa el utilitarismo que le llama de la regla en un camino intermedio entre la deontología y el utilitarismo de la acción, que sería el de Bentham. Y es la idea de que lo que tenemos que hacer no es seguir aquella acción que produce mayor bien para el mayor número, que una acción que produce mayor bien para el mayor número, pues puede implicar que en algún caso yo pueda asesinar a una persona, ¿no? Hay muchísimos ejemplos que ustedes seguro que conocen sobre estos temas, sobre estos dilemas, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es seguir aquella regla que produce mayor bien para el mayor número, ¿no? Bien, un ejemplo típico que estamos viviendo, que hemos vivido, ha sido el caso de los secuestros aéreos a partir del 11S. A partir del 11S ustedes saben que en Estados Unidos se generó una norma por virtud de la cual cualquier avión que estuviera secuestrado o que se acercara al territorio de los Estados Unidos secuestrado y hubiera la más mínima duda de que podía ser utilizado como arma de destrucción masiva, debía ser derribado. Y ahí tenemos un ejemplo típico, ¿no? Mato 300 personas para salvar a 3.000, para además mandar un mensaje a los terroristas de que nunca más van a conseguir usarlo como arma de destrucción masiva, etcétera, ¿no? Pero ahí, nuevamente, claro, hay 300 personas muriendo, ¿no? Esas normas estadounidenses que luego se expandieron por los países que pertenecemos a la OTAN, pues han generado mucha dinámica, mucha polémica. En Alemania, por ejemplo, la norma estadounidense dio lugar a una ley, pero la ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional alemán, ustedes saben que lo que hizo fue, tras un debate muy interesante, declarar la ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque entendía que la Constitución alemana es una constitución basada en una ética deontológica, basada en la dignidad del ser humano, y en consecuencia el Estado no puede asesinar. Segundo, que esa decisión de disparar al avión es una actuación preventiva. No sabemos hasta que el avión cae sobre Múnich si el avión va a ser realmente un arma de destrucción masiva. Y tercero, y es importante también, que la historia alemana demuestra que dar al Estado el derecho a asesinar puede llevar a tragedias colectivas terribles, porque eso es lo que pasó en el régimen nazi, ¿no? Se le dio el derecho a asesinar y asesinó, pero bien, ¿no? Entonces, bien, el utilitarismo de la acción
y el utilitarismo de la regla. Y finalmente, permítanme que hable de la teoría de la virtud. Claro, la teoría de la virtud parte de una visión diferente, es una teoría esencialmente griega, ¿verdad?, que luego se recoge en parte en la doctrina tomista, y parte de la idea de que lo esencial no es que sepamos qué es lo que está bien y lo que está mal, sino que seamos buenos, ¿no? Lo importante es nuestra capacidad para realizar actividades que son buenas. ¿Buenas para quién? Buenas para la comunidad, buenas para la polis, buenas para la sociedad, ¿no? Entonces, la idea fundamental es que el ser humano tiene una obligación, que es la obligación de ir construyendo cada uno de nosotros un carácter moral, ir generando unas virtudes cívicas, unas virtudes que nos van a permitir, cuando estemos en sociedad, aportar lo máximo a nuestra sociedad. Y esto es un deber moral, debemos construirnos moralmente. Si nos construimos moralmente, nos convertimos en ciudadanos plenos, capaces de ayudar a nuestra sociedad. Y ahí hay una serie de valores que tanto Platón como Aristóteles debaten sobre ellos, pero esencialmente ustedes saben que para Aristóteles la virtud fundamental es la afronesis, la prudencia, ¿no?, que es esa capacidad para tomar la decisión más prudente, más equilibrada, más sensata. Esta capacidad para tener sentido común, aunque a algunos filósofos no les gusta que se use esta palabra, y buscar el justo término entre opciones extremas, ¿no? La justicia, por su parte, es una búsqueda de una conducta equitativa, ese intentar dar a cada uno lo que se merece, lo que realmente es justo que se le dé porque se lo merece. La valentía es otra virtud, la capacidad de arriesgarse, de decir la verdad, de buscar la verdad, de buscar el bien y ser íntegro. Y la templanza, que es saber controlar las pasiones, ¿no?, controlar nuestras pasiones. Entonces, como ven, tres diferentes teorías tres diferentes teorías filosóficas, y paso a lo siguiente, ¿no? Bien, nosotros vamos a dar ahora una serie de consejos sobre cómo actuar bien desde la perspectiva de un servidor público ante dilemas morales, ¿no? Y ante esto, lo que tenemos aquí es un servidor público, ¿verdad?, que se encuentra rodeado también de valores, de criterios, de lo que debe y no debe hacer. Y esto es lo que llamamos el conflicto de valores, ¿no?, que es base fundamental de los dilemas morales, ¿no? En un dilema moral, pues tenemos valores distintos, principios distintos que a lo mejor se disputan la primacía, ¿no? Nosotros, como servidores públicos, o sea, como seres humanos, tenemos una ética privada, ¿no?, una serie de concepciones, intuiciones sobre lo que está bien y lo que está mal, más o menos desarrollada. Algunos tendrán un desarrollo moral muy elevado, otros lo tienen menos, pero ahí hay unos principios, unas reglas de mi ética privada. Por ejemplo, en mi ética privada yo puedo entender que es prioritario defender a mi familia, a mis amigos, ser una persona leal con los míos, etc. Bien, o puedo tener una idea de que yo debo ser leal con la sociedad y con las leyes, más allá de con mis amigos. Bueno, es otro nivel de desarrollo moral, como ven. Luego vivimos una sociedad que tiene además sus concepciones, mayoritarias de lo que está bien y lo que está mal, eso que llamamos aquí moral social, ¿no? Bueno, pues en nuestras sociedades, además, plurales, puede ocurrir que haya sectores de la sociedad que tienen una moral social, otros que la tienen un tanto diferente, sobre todo en sociedades pluriculturales, ¿no? Bueno, yo puedo ocurrir que esté en desacuerdo con la moral social mayoritaria desde mi ética privada, ¿no? Está la ética pública, que quiere, en este caso se refiere al hecho de que en unas sociedades plurales, donde tenemos probablemente morales sociales y culturas diferentes conviviendo, y sobre todo
millones de personas con su propia ética privada, con su concepción de la vida buena, necesitamos un patrón moral universal, generalizable, que todos deberíamos respetar. Es una ética de mínimos que nos permite a cada uno seguir nuestro modelo de vida buena y al mismo tiempo convivir. Entonces ese patrón moral común hoy en día está articulado en torno a la idea de la dignidad humana, de los derechos fundamentales que las constituciones luego juridifican. Pero al mismo tiempo, un servidor público tiene una ética profesional, tiene la obligación, ¿verdad?, de servir el interés general y de servir ese interés general, lógicamente, en el respeto de la ética pública. Cada uno luego en su profesión, dentro de la administración, los médicos, los abogados, etcétera, cada uno tiene sus propias obligaciones morales, su ética profesional. Luego tenemos todo un conjunto de normas, de instituciones, ¿no?, de reglas, leyes formales, informales, que constituyen, ¿verdad?, esto que llamaríamos las reglas del juego de nuestra sociedad, que cuando están bien diseñadas ayudan, ¿verdad?, a evitar juegos de suma cero, que incrementan la cooperación, que incentivan el acuerdo, la cooperación, etcétera. Las instituciones, ¿no?, la división de poderes, el Estado de Derecho, etcétera. Todo un conjunto de instituciones que son clave para que todo funcione bien. Bien, el servidor público a veces se puede encontrar con que hay tensiones entre la ética pública y su toma de decisión. Podría ocurrir, como hemos visto en el caso de disparar a un avión que va lleno de personas, ¿no? Puede ocurrir que mi ética privada entre en conflicto con mi ética profesional. Puede ocurrir que, oiga, yo debería sancionar a un determinado funcionario de acuerdo con la ética profesional, pero resulta que yo conozco sus circunstancias y mi empatía, mi compasión priman sobre la ética profesional. Es decir, sé que esta persona ahora mismo está rindiendo muy mal, pero es que se le ha muerto un hijo hace 3 meses, ¿no? Y luego puede haber conflicto también, lógicamente, entre mi ética privada y las normas existentes, o entre la moral social y las normas existentes, si sigo una o sigo otra. Puede haber muchos conflictos que son los que vamos a ver, ¿no? Entonces, la ética profesional del servidor público, ya les acabo de decir, se basa en la idea de que yo tengo un bien interno, una razón de ser para mi profesión, que es servir el interés general. Y a partir de ahí hay una serie de valores, de hábitos, de carácter que tengo que incorporar para poder servir el interés general, ¿no? Bien, la ética del empleado público, en consecuencia, tiene unos principios finalistas y luego hay valores instrumentales que se pueden situar en torno a distintos polos, ¿no? Yo aquí hablo del polo de eficacia. Entonces, yo tengo que ser eficaz, pero eficiente. Tengo que asumir la jerarquía, tengo que asumir la coordinación, tengo que buscar la calidad, tengo que buscar la simplicidad. Y al mismo tiempo tengo que ser transparente, responsable, legal, imparcial, objetivo. Bueno, a veces puede haber conflicto, ¿verdad?, entre ser plenamente legal y ser eficaz, porque seguir las leyes y todos los procedimientos puede hacer que se retrase mucho determinada toma de decisiones. Entonces, este tipo de tensiones están ahí. Los valores son concepciones de lo deseable, son esenciales para guiar nuestros fines, para determinar los medios que debemos seguir, para ver qué vemos en el entorno, porque los valores nos permiten ver ciertas cosas y cuando no los tenemos no nos permiten ver ciertas otras, influyen en cómo interpretamos el mundo, la respuesta, pero los valores entran en conflicto y a veces hay una pluralidad de valores con la que tenemos que vivir que hace que no sepamos muchas veces cuál priorizar, ¿no? Y ahí es donde vamos a los dilemas, ¿no? Los valores además son fluidos e inestables, a veces hay uno prioritario con un gobierno o cambia el gobierno y hay otro más prioritario. Bueno, y se dan los conflictos en todas las fases de las políticas públicas, tanto en la fase de diseño como en la fase de implementación, ¿no? Entonces, un dilema ético es algo más amplio que un problema, ¿no? Un conflicto de intereses es un problema. Un conflicto de intereses, dice, se presenta mi hijo a una prueba selectiva en la cual yo soy
el presidente del tribunal. Pues hombre, ahí tiene usted un conflicto de intereses, pero no es un dilema porque está clarísimo lo que usted tiene que hacer. El dilema es algo más complejo que el problema. Es una situación en la que hay que elegir entre principios que son deseables en competencia, ¿no? En su puesto público, ¿no? Y un dilema es una circunstancia que requiere una elección entre conjunto de principios que compiten y que genera una situación desconcertante, indeseable, porque si elijo A, pierdo B, pero si elijo B, pierdo A, y uno no tiene claro por dónde tirar, ¿no? Entonces, a veces incluso puede pensarse que estamos ante juegos de suma cero. Si elijo esto, pierdo todo lo demás, ¿no? Bueno, ante los conflictos, a veces la clave es establecer prioridades entre los polos de valores, ¿no? De forma tal que a lo mejor decido que hay unos valores que son prioritarios, otros que son secundarios. Esto es algo que ya cada organización puede establecer o uno mismo puede tener claro. Para mí el valor legalidad está por encima del valor eficacia. O bien, este es un tema que ante un dilema uno debe seguir. Pero lo ideal es lo de siempre, ¿no? La prudencia. En el justo medio está la virtud. Busquemos equilibrar valores. Si usted elige uno a tope, cierra el otro, elimina el otro. Intentemos evitar los juegos de suma cero, ¿no? Y para eso hay que buscar este justo término, ¿no? Entonces, de lo que se trata ahora mismo, ¿verdad?, es de que sepamos cómo actuar. Y esto implica una formación, y una formación en competencias morales. Y una conformación adecuada en competencias morales, competencias éticas, implica que de alguna forma nuestro modelo de toma de decisiones, nuestro modelo de formación para los servidores públicos en estos casos de dilemas o en estos casos de problemas morales, deben mejorar su conocimiento. De ahí la importancia de que aprendan las normas, los códigos, los estándares existentes, pero también que sea capaz de mejorar su capacidad de entender su posición y sus responsabilidades ante la sociedad y ante su propia organización, que conozca mejor las reglas y teorías morales, como acabamos de hacer ahora, que reconozca el bien último que debe proteger, que es el interés general por encima del interés privado. Entonces, las competencias que debemos transmitir en formación ética se basan en mejorar el conocimiento, pero también en mejorar las habilidades. La gente tiene que entender y aplicar bien las normas. Tiene que ser capaz de definir bien los problemas éticos, desde una visión muchas veces diferente, ¿no? Desde teorías o puntos de vista diferentes. Debe saber priorizar reglas, consecuencias, y luego debe mejorar sus actitudes. Y debe tener una actitud más abierta hacia la cultura de la legalidad, hacia la empatía y hacia la perspectiva humana. Debe ser más flexible en el análisis y en el seguimiento de principios y teorías. Debe generar virtudes, debe reforzar su autonomía como actor moral, ¿no? Y todo esto para conseguir una serie de impactos deseados, ¿no? Un cambio en la conducta individual, un cambio en la percepción de nuestras organizaciones sobre cómo actuamos todos los demás, un cambio en el comportamiento de todas nuestras organizaciones. Y en esto me voy al modelo de toma de decisiones, que es a donde quería ir. Bien, el modelo de toma de decisiones, fase final de esta conferencia y con lo que concluyo. Lo primero que ustedes tienen que hacer ante un dilema moral, imagínense que usted tiene el dilema de tirar la bomba atómica, ni más ni menos, ¿no? Entonces, ¿tiro o no tiro la bomba atómica? Bueno, si no tiro la bomba atómica, los combates, hay 5 millones de soldados japoneses todavía combatiendo, esto va a seguir, la guerra va a seguir 2 años más, al final voy a tener que invadir Japón, a lo mejor muere muchísima más gente si no tiro la bomba que si tiro la bomba. ¿Cuál es el problema? Clarifique usted los hechos. ¿Qué es lo que hay en juego, ¿no? O que usted, ¿por qué está tan empeñado en tirar la bomba? Porque los rusos van a invadir ya Manchuria y empiezan a
bajar hacia Japón. Bueno, ¿por qué? Clarifique los hechos. Defina las normas existentes. ¿Cuáles son las normas existentes? En este caso de las guerras, las normas son pocas, pero hay normas también, ¿verdad?, internacionales sobre obligaciones morales en caso de combate. Evalúe los intereses de todos los agentes críticos, cómo les afecta. ¿Cómo afecta a todos los agentes críticos? Los japoneses, a los estadounidenses, a los rusos, a todos. ¿Cómo les afecta? Intente ver cómo afecta a todos los stakeholders. Haga un análisis, defina su deber, considerando tus deberes en la organización o qué exige tu profesión que hagas. A veces no es lo mismo lo que exige tu profesión que lo que espera de ti la organización. Tienes que ver la diferencia. En algún médico, ahora con el caso de la COVID, algunos decían, de mí se espera que ahora mismo también ahorre, de mí se espera que ahora mismo también sea eficiente, pero mi profesión me dice que yo tengo que salvar todas las vidas humanas que pueda. En consecuencia, a veces hay conflictos también en los deberes profesionales y tienes que pensar, analiza la situación de acuerdo con diferentes enfoques. Ante este dilema, ¿qué me diría la teoría de la virtud? ¿Qué es lo que una persona virtuosa haría? ¿Qué es lo que me dice la teoría deontológica? ¿Qué principios universales serían de aplicación? ¿Qué es lo que me dice el utilitarismo? ¿Cómo promover las mejores consecuencias? Lista las opciones y luego elige la mejor alternativa, proporciona una justificación razonada a esa alternativa y con el tiempo evalúa los resultados para ver si en circunstancias semejantes harías lo mismo o tendrías que cambiarlo. Bien, esto es lo que quería plantearles. Con esto he acabado mi presentación y muchísimas gracias por escucharme y me someto a sus preguntas. Muchísimas gracias a don Manuel por su disertación. Tengo acá ya algunas preguntas que hacerle a don Manuel. No vamos a poder pasarlas todas por temas de tiempo, también él tiene su agenda apretada, pero empiezo con estas dos que puedo resumir en una. Según la racionalidad y la moralidad que plantea Kant, ¿no cree que limita la autonomía de una persona y lo obliga a aceptar algo solo porque así está definido socialmente? ¿Podríamos estar inmersos en la teoría del rebaño de Nietzsche? Todos siguen a la mayoría por condición racional lógica, pero no libre. Bien, voy respondiendo una a una. Bueno, es evidente que las exigencias de la teoría kantiana son enormes, ¿no? Y el ser humano pues no tiene esa capacidad, ¿verdad?, de control de sus pasiones y sobre todo de sus emociones muchas veces, ¿no? Y a veces la ética kantiana puede ser extremadamente difícil de seguir porque tenemos emociones, tenemos empatía, y eso de seguir las reglas tan fijamente podría evidentemente considerarse que atenta contra la autonomía. Bueno, de acuerdo con la teoría kantiana, no atentaría contra la autonomía, porque si tú tienes unas reglas claras y esas reglas son universalizables, si eso es lo bueno, tú lo que tienes que hacer es seguir lo bueno porque es tu deber. Y en consecuencia, si no sigues lo bueno, es que eres esclavo de tus pasiones. Ahí sí que no serías libre. Uno es libre cuando realmente decide un camino a seguir y lo sigue. Y no se deja atrapar por la pereza, por el miedo, por la comodidad, sino que ese camino que has decidido seguir lo sigues plenamente. Entonces eres libre. Si no, eres esclavo del miedo, de las pasiones, etc., ¿no? Esa sería mi respuesta a su interesantísima pregunta. Muchísimas gracias. Voy a hacer acá otras dos que creo que están también relacionadas. Dice, las actitudes de las personas tienen mucho que ver con la escala de valores que manejan. ¿Cómo enfatizar estos valores? Tiene mucho que ver la familia. Y la otra sería, ¿cómo mejorar el discernimiento moral de las personas? Bueno, vamos a ver. Desde luego que
las dos están relacionadas, efectivamente, porque yo creo que los seres humanos tenemos distintos niveles de desarrollo moral. Hay gente que tiene un desarrollo moral más elevado y otros que lo tienen más reducido, ¿no? El desarrollo moral, de acuerdo con la famosa teoría de Colbert, ¿verdad? Pues tenemos personas que buscan el placer inmediato y no distinguen entre el bien y el mal, ¿no? Si me gusta tu teléfono, te lo quito, y si te enfrentas a mí, estoy capaz de matarte, ¿no? Busco el placer inmediato, no distingo entre el bien y el mal, no hay bien, no hay mal, no hay nada. Ese es el nivel básico, el nivel cero, ¿no? Podríamos decir, de desarrollo moral. Pero luego hay gente que lo que es muy egoísta, ¿no? Y que busca siempre eh, conseguir sus objetivos, y para ello prácticamente no hay reglas. No quiere decir esto que sea capaz de matar y esas cosas, ¿no? Sí, de hacer que otros maten por él, pero es egoísta, compulsivo. Para él no existen prácticamente reglas excepto su interés. Ahora bien, este tipo de personas hacen análisis beneficio-coste y son capaces de seguir reglas si el coste de no seguirlas es muy elevado, ¿no? Entonces, bueno, estos racionales egoístas pues también tienen un nivel de desarrollo moral muy bajo, porque en última instancia tratan a todos los seres humanos como un medio, no como un fin, ¿eh? Nos utilizan, los manipulan. En los niveles 3 y 4 de desarrollo moral, sí que en el nivel 3 la gente es capaz de sacrificarse, pero por los más cercanos, por la familia, por los amigos. La regla fundamental es esa de la cercanía, de la amistad, del cariño, ¿no? Es muy particularista, ¿no? No han asumido reglas tan generales como la de cumplir las leyes, independientemente de si te beneficia o no te beneficia, si beneficia a tu familia o no, ¿no? Entonces, en ese nivel de desarrollo moral, la escala de valores, lo fundamental es, ¿verdad?, la familia, los amigos, etcétera. Eso es muy peligroso, porque si a mí me eligen alcalde de San José y resulta que tengo estos valores, o que estos valores son mayoritarios en mi sociedad, cuando tome posesión del cargo me llamará mi madre para decirme: ya sabes, ya eres alcalde, ya puedes ir a colocar, a poner a darle un trabajo a tu hermano, el pobre que no tiene trabajo. Y me llamarán los amigos para pedirme contratos y me dirán: oye, ya que estás ahí, vamos a hacernos ricos, ¿no? Porque somos amigos, ¿no? Y nos vas a apoyar. Entonces, claro, si yo tengo esos principios, buscaré la forma de ayudar a mi familia, a mis amigos. El resultado será la corrupción, ¿no? Bueno, y por eso es tan importante al menos un nivel 4, donde la escala de valores implica que yo asumo mis obligaciones sociales, y entiendo que tengo una obligación hacia mi comunidad. Y ¿cómo sacrifico mis intereses por la comunidad? Bueno, la forma de hacerlo es cumpliendo las leyes, ¿no? Yo pago mis impuestos, respeto las normas de tráfico, y luego con eso entiendo que hago mi papel social. En los niveles superiores ya, sin embargo, tendríamos gente que, ¿verdad?, busca algo superior, ¿no? Y en el nivel último es algo tan importante como la dignidad humana, y en la defensa de la dignidad humana en todo momento, en toda circunstancia, sería la clave, ¿verdad?, de mi trabajo, de mi esfuerzo, ¿no? Vivo para promover la dignidad humana, y en ocasiones estaré en contra de las normas existentes, y en ocasiones me enfrentaré incluso al orden establecido en el nivel 4, ¿eh? Pero bueno, como ven, la escala de valores es muy importante. La idea es cómo conseguir que la gente avance, ¿no? Cómo conseguir eliminar niveles 1 y 2 de la vida social, que no haya prácticamente nadie con niveles tan bajos que nos lleve a situaciones de violencia constante, de manipulación constante, de terror, etcétera, ¿no? Eso se consigue, dicen, con enseñanza moral, ¿no? Es evidente que hay personas que pueden nacer con problemas mentales, pero eso sería una minoría, y es evidente que no es un psicópata, no le vamos a arreglar con enseñanza moral, ¿no? Porque, bueno, hay gente que ha estado yendo a un curso de ética e inmediatamente después ha robado, ¿no? Y tan contento, ¿no? Entonces, esto del desarrollo moral pues se consigue a través de una formación, de una educación desde pequeños, ¿no? Porque cuando ya somos mayores es más difícil educarnos, ¿no? Se nos puede conseguir enseñar a actuar de forma
más, más objetiva, más legal, etcétera, pero no es tan fácil cambiarnos la mente, ¿no? Pero cuando eres más pequeño, la mente es más flexible y es cuando la familia, la escuela debe conseguir que la gente empiece a asumir un desarrollo moral y debata y piense y reflexione sobre la importancia de vivir en comunidad, de cooperar, de dar a la sociedad lo mejor que tú tienes. En fin, todo ese tipo de cosas que son tan importantes, ¿no? Para una vida democrática y para una vida en paz, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Voy a sistematizar algunas de las consultas en una sola, también para ir terminando. Tenemos varias preguntas relacionadas con la relación entre grupos mayoritarios y minorías. En primer término, porque a veces las decisiones políticas responden más a las minorías. ¿Qué opinión tiene de eso? Y en el otro caso, ¿qué pasa cuando las minorías son afectadas por las decisiones más universales? Por ejemplo, pueblos indígenas. Y aunado a esto, ¿cuál considera don Manuel debería ser el papel de las instituciones públicas para contribuir con el tema ético? Bueno, el tema de las minorías, efectivamente, a veces las minorías consiguen, si están muy bien organizadas, que la toma de decisiones políticas les favorezca no equitativamente, ¿no? Sí, eso se puede dar. De hecho, obviamente los grupos de interés, los lobbies mejor organizados, los que tienen más dinero suelen tener siempre la capacidad a través de la financiación de campañas, la financiación de partidos, en fin, las puertas giratorias, la compra de decisiones, siempre tienen una posibilidad de conseguir que sus intereses primen sobre los de la colectividad, ¿no? Para eso, obviamente, hay intentos como las leyes de lobby, la vía de la participación ciudadana, etcétera, que intentan dificultar este tipo de circunstancias, las normas de financiación de los partidos, prohibiendo la financiación por personas jurídicas, estableciendo límites a las donaciones, etcétera. Hay múltiples medidas para intentar evitar que las minorías marquen el destino de una comunidad, ¿no? El otro elemento sería lo contrario, es obviamente la mayoría, los intereses de la mayoría deben primar sobre los de la minoría. Sí, pero ¿hasta dónde llegas? Claro, en el sacrificio de la minoría por el bien de la mayoría, ¿no? Y ahí es donde, repito, una teoría de la acción pura puede llevarte a hacer análisis coste-beneficio en los cuales tú hasta computes cuánto puede costar una vida humana, ¿no? Y puedes llegar a la conclusión de que es mejor que mueran 100 personas ahora que haya 20 millones que pierdan 1.000 euros al año, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de criterios son muy complejos y, a mi juicio, muy difíciles de defender en términos éticos, salvo que asumas claramente el utilitarismo de la acción. Creo que si asumes el utilitarismo de la regla, te das cuenta de que esto se puede y se debe matizar, ¿no? Cuando computas vidas humanas, debes computar algo más que su valor, debes computar otro tipo de valores también, ¿no? Y, bueno, la toma de decisiones en ese sentido tiene que ser mucho más equilibrada y evitar sobre todo lo irremediable, ¿no? Evitar daños irremediables para estas minorías que muchas veces pues, se ven sometidas a la presión y al abuso por parte de la mayoría, ¿no? Bueno, quedó ahí nada más pendiente el tema del papel de las instituciones públicas en la promoción de la ética. Y Muy ya bien, con eso cerraríamos la participación de don Manuel. muy bien. El papel de las instituciones públicas. Vamos a ver, yo creo que si uno analiza
históricamente, porque hay ciertos países, ¿verdad?, que fracasan y otros que tienen éxito, como el famoso libro de Acemoglu y Robinson indican, pues hay países, los países que tienen éxito, que han tenido éxito, normalmente, ¿verdad?, son países que han desarrollado buenas instituciones. Y los países que no han tenido éxito son países que no han desarrollado buenas instituciones. ¿Y qué es una buena institución? Pues unas reglas del juego que realmente incentivan la cooperación y desincentivan el pillaje. Unas reglas del juego que evitan que existan minorías que expropian, que se quedan con todo, ¿no? En fin, unas reglas del juego que de alguna forma controlan al poder. Entonces, las mejores instituciones son aquellas que controlan bien al poder, ¿no?, que evitan que el poder público, el poder político abusa de sus privilegios, que le controlan, que dominan los instrumentos para hacer que el poder tenga dificultades para abusar de sus herramientas, ¿no?, de sus capacidades, ¿no? Entonces, un elemento fundamental es un buen Estado de Derecho, un juez, un poder judicial independiente realmente, con jueces competentes, independientes, honestos. Eso es fundamental para que un país progrese. Entonces, las instituciones en ese sentido, ¿verdad?, están incentivando valores que son positivos para toda la comunidad. Las instituciones al mismo tiempo expresan valores, ¿no? Expresan el valor de la imparcialidad, de la objetividad, tener una administración pública profesional y meritocrática que no cambia cada vez que cambia el gobierno, sino que se mantiene en la medida en que cumple sus objetivos, que es responsable, que es eficaz. Bien, todos estos instrumentos, ¿no?, de Estado de Derecho, de imparcialidad y objetividad, de garantizar el control del poder político, el poder ejecutivo a través de organismos independientes, bien sean auditorías, bien sean defensorías del pueblo, etc. Todo esto es lo que explica que en determinados países, ¿verdad?, exista desarrollo económico y paz social y que en otros no. En aquellos donde el poder no es controlado, los abusos son permanentes, los excluidos a veces se desesperan y usan la violencia y el resultado final es que el país no progresa. Nadie invierte en un país en el cual en cualquier momento me pueden expropiar sin ningún tipo de garantías. Nadie invierte en un país en el cual no tengo garantizado mi derecho a la propiedad. Nadie invierte en un país en el que no sé si los jueces van a tomar la decisión objetiva o no, sino que defienden a aquel que más les paga. Bueno, estos serían los elementos fundamentales de las instituciones. Y claro, construir las buenas instituciones es la clave del progreso de cualquier sociedad, ¿no? Muy bien, de mi parte agradecerle a don Manuel el tiempo en su apretada agenda para compartir con nosotros y por la disposición también a contestar las diferentes preguntas que pudimos abarcar por el tiempo disponible. Voy a darle el paso a don Marco Chávez, quien es el coordinador de la Comisión de Ética de la UNED, para que nos haga el cierre de la actividad. Muy bien. Muy buenos días a todos y todas. De parte de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Universidad Estatal a Distancia, le agradecemos al doctor Villoria por su amplia y aleccionadora exposición. En estos tiempos tan complicados que vivimos, se pone de manifiesto una vez más las actitudes que como servidores públicos debemos desempeñar para honrar con nuestras acciones el trabajo que desarrollamos para contribuir con el desarrollo de nuestros conciudadanos. La mayoría de costarricenses somos gente de valores muy arraigados que nos han inculcado nuestros padres y estos valores los debemos poner al servicio de la ciudadanía en general para el desarrollo de nuestra nación. Así que, hoy más que nunca debemos entregarnos de lleno al trabajo tesonero todos los días para ayudar a engrandecer nuestra patria y colocarla en el contexto mundial que necesitamos.
Los dilemas éticos que se nos presentan ante situaciones adversas en nuestros trabajos o vida en familia son los que debemos sortear para someter a buenos criterios la resolución de estos conflictos. En ocasiones debemos ceder para obtener resultados que favorezcan a las mayorías y ser más equitativos para beneficiar a los que menos tengan. Es por eso que este tipo de actividades que lleva a cabo la Comisión Nacional de Rescate de Valores y la Comisión Institucional de Ética y Valores de la UNED revisten gran importancia para nuestras instituciones y debemos aprovecharlas y difundirlas todo cuanto sea necesario. Muchas gracias, don Manuel, por su exposición. Esperamos tenerlo de nuevo muy pronto en nuestro país. Muchas gracias al programa de videoconferencias por su invaluable apoyo a este tipo de actividades. Siempre han dicho presente cuando se les ha solicitado. A todas las personas integrantes del Sistema Nacional de Ética y Valores que nos han honrado con su participación, muchísimas gracias. A todos y todas, que tengan un muy buen día. Muy buenos días. Hasta siempre. Igual.